Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de Bertoledo.es, circuitos Thevenin número 39. Tenemos aquí un circuito, en este caso tenemos uno que tiene una bobina y nos pide calcular el equivalente de Thevenin entre A y B. Tenemos aquí una resistencia 8K y de 5 voltios entre A y B, y aquí tenemos dos fuentes de voltaje, 10 y 10 voltios. Entonces, lo que sabemos que en estado permanente, una vez haya pasado un momento, no tenemos también aquí, perdón, un condensador. ¿Qué es lo que sucede en estado permanente? El condensador bloquea la corriente continua y la bobina se convierte en un cortocircuito. Entonces, en el siguiente vamos a buscar aquí. Si esto se convierte en un cortocircuito, el condensador bloquea la corriente continua, pero aquí no pasa nada, y esto se convierte en un cortocircuito. Es como si no hubiera nada pasado un momento. Entonces, esto de aquí, como está abierto, por aquí no pasará corriente ni nada y lo podemos eliminar y tenemos este circuito. Aquí, como queremos calcular el entre A y B, podemos quitar ahora esto y simplemente calcularemos aquí entre A y B este circuito. Para calcular el equivalente de Thevenin de un circuito, debemos calcular la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Resistencia de Thevenin es la resistencia que hay entre A y B sin cortocircuitando las fuentes de voltaje. Nos quedará, lo voy a poner en vertical, en horizontal mejor. Aquí tengo el B, y aquí, si esto está cortocircuitado, me queda una resistencia arriba y abajo de 2K5, 2,5K arriba y abajo. Esto lleva a un punto medio donde hay una resistencia de 10K que une los dos extremos. Y seguimos por aquí, tengo dos resistencias de 5K. No están en paralelo porque están unidas a través de una resistencia de 10K. Y esto está todo unido al punto A. Tenemos aquí el punto A y el punto B. Vamos a calcular resistencia equivalente entre A y B. Entonces, lo que haremos, calcular resistencia equivalente, supongamos que tenemos aquí un voltaje A de 5 voltios, por decir algo. Tengo 5 voltios, aquí la corriente se divide entre las resistencias de 5K. Y luego estas dos también son iguales, 2,5K. Esto no se ve bien. Esta es de 2,5K, son iguales. Entonces, supongamos primero que no hubiera resistencia aquí en medio. Como la resistencia de este lado es igual a la resistencia de este lado, quiere decir que la intensidad de corriente por este lado es igual a la de este, y por lo tanto, el voltaje en este punto tiene que ser el voltaje en este punto. Voy a poner C y D, porque este es el punto A y este es el punto B. ¿Vale? Aquí una corriente, 5 y 2,5, 5 y 2,5. ¿Qué pasa? Si aquí no hay diferencia de corriente, de voltaje, la intensidad que atraviesa esta resistencia es cero, ni en un sentido ni en otro. O sea que en el fondo es como si esta resistencia no existiera, al ser las dos resistencias estas iguales. Si esta resistencia es como si no existiera porque no hay corriente, pues la resistencia tendremos aquí entre A y B, estas dos están en serie, por lo tanto equivale a una de 7,5K arriba, y 2,5 y 5 equivale a otra de 7,5 abajo. ¿Cuál será la resistencia equivalente? Pues 2 en serie, 2 en paralelo de 7,5. Cogemos la calculadora. Entonces es 7,5 por 7,5 dividido por la suma de las dos. 7 y 7, 14 y una 15. Entre 15. Esto me da 3,75 K. Tengo resistencia de Thevenin, 3,75 K. La que hay aquí entre A y B equivalente a estas 5, 2 de 5K, 1 de 10 y 2,5. Segundo, vamos a calcular el voltaje de Thevenin, pero para eso cogeremos y copiaremos este circuito, que es el simplificado. Copiamos y añadimos, insertamos página, copiamos el circuito y insertamos página y volvemos a copiar. Entonces, lo calcularemos el voltaje Thevenin de dos maneras, por resistencias equivalentes y por mallas. Vamos a entonces a hacer el voltaje Thevenin. Voltaje Thevenin es el voltaje que hay entre A y B. Voltaje que hay entre A y B. Si a B lo ponemos voltaje referencia 0 voltios, pues voltaje en A menos 0 voltios igual al voltaje en A. Vamos a suponer que esto es referencia 0 voltios, por lo tanto calculando el voltaje en A. Voy a dibujar esto en vertical porque mi
lo veo mejor. El polo positivo más 10 voltios arriba, más 10 voltios. Voy bajando y atravieso una resistencia de 2,5K. Llego a un punto aquí, este punto, veremos C y este D. En el C se bifurca a la izquierda 5K y llega al punto A. De aquí sigue una resistencia de 5K, otra, y llega al punto D. Y por la derecha, por el otro lado, va de C a D una resistencia de 10K directamente. Este punto hemos llamado C y aquí tenemos una resistencia de 10K que va directamente al punto D. Y luego del punto D a tierra una de 2,5. Voy a cambiarlo para que me quepa esto. Y del punto D a tierra llega una resistencia de 2,5K. ¿Cuál es el voltaje en el punto al que queremos hallar? Pues entonces lo primero que hago, estas dos resistencias están en serie, 5K y 5K equivale a una sola de 10K. 10K y 10K están en paralelo, equivale a la mitad, una de 5K. Aquí tendría el punto C, aquí tengo la resistencia de 2,5, la fuente de voltaje de más 10 voltios y abajo me queda la otra de 2,5K. Ahora que tengo ya todas las tres en serie, 5 y 5, 2,5, 2,5, 5 y 5, 10K. O sea, todo esto equivale a una sola resistencia de 10K con 10 voltios. Por lo tanto, el voltaje, la intensidad de corriente será 1 miliamperio. Intensidad de corriente es voltaje entre R. Voltaje 10, resistencia 10K, miliamperios, 1 miliamperio. Por aquí me pasa 1 miliamperio, por aquí pasa 1 miliamperio y por aquí pasa 1 miliamperio. Entonces, por la resistencia 2,5 pasa 1 miliamperio, lo dibujo aquí. 1 miliamperio entra. Aquí se bifurcan estos dos, divisor de corriente, pero como las dos son iguales, pues por cada lado irá la mitad, 0,5 por aquí y 0,5 por aquí, y aquí se volverá a unir 0,5K. Vamos a calcular los voltajes aquí para que se vea mejor. Separo esto un poco y esto aquí. Entonces, caída de voltaje 1 por 2,5 y por R, 2,5 voltios. Caída de voltaje 0,5 por 5, 2,5 voltios. Y 0,5 por 5, 2,5 voltios. Aquí 0,5 por 2,5, 1,25. Y aquí 0,5 por 10, 5 voltios. Primero vamos a ver qué cuadra. 2,5 y 2,5, 5 por la izquierda igual a 5 por la derecha. Estas dos están en paralelo con esta. La caída de voltaje de un lado tiene que ser igual a la caída del otro. Y la suma de los tres tendría que dar los 10 voltios. Entonces aquí me he fallado. Aquí no es un 0,5, no me cuadraba, porque esto no es 0,5, sino se suman las dos intensidades y esto es 1. Si la intensidad es 1 por 2,5, entonces ahora sí que caen 2,5 voltios. Ya la caída de voltaje de los tres ya es los 10 voltios que tengo. 10 voltios menos 2,5, aquí me quedarán 7,5 voltios. Cuando pongo morado y con rombo es respecto de tierra. Aquí caen 5 voltios, 7,5 menos 5, aquí tendré 2,5 voltios, que también nos cuadra, que es el voltaje que hay aquí a 0. Pero nos piden el voltaje en A. Pues aquí tengo 7,5 voltios y caen 2,5, 7,5 menos 2,5, aquí tendré 5 voltios. 5 voltios menos los 2,5 que caen aquí, me quedan los otros 2,5. Por tanto, voltaje en A, 5 voltios. Ya tenemos que voltaje en A es 5 voltios. Y con esto ya podemos calcular el equivalente de Thevenin. Teníamos que equivalente Thevenin será voltaje de Thevenin con la resistencia de Thevenin en serie entre A y B. En nuestro caso tenemos la resistencia era 3,75K y el voltaje 5 voltios, más menos positivo 5 voltios.
Ahora ya aplicaríamos el 8K y el más o menos 5 voltios aquí para ver lo que pase. Vemos que tengo más o menos 5 voltios en oposición. Si ahora pongo aquí 8K y más o menos 5 voltios, es justo el mismo voltaje en oposición, menos más menos, el voltaje neto es 0 y por lo tanto aquí no hay corriente. Y estaría todo a... Bueno, aquí tendríamos... Eso, no hay corriente, no hay que haya voltaje en las resistencias. Siguiente, entonces, ahora lo vamos a calcular también el mismo, pero por el método de las mallas. Entonces, todo esto, como os calculo aquí, voy a hacer por el método de las mallas para ver si nos da lo mismo. Método de las mallas, cojo el circuito, ampliamos un poco y pongo las dos mallas, lo hago cerrado, sería esta I sub 1, no esta I sub 2 he puesto, y esta es I sub 1. Voy a dibujarlas cada una, I sub 1, I sub 1 por aquí, I sub 1 por aquí. Y aquí tengo I sub 2 por aquí, en este sentido, I sub 2 por aquí, y I sub 2 por aquí. Cogemos la malla 1, empiezo por aquí, empiezo a 0, menos más 10 voltios. Malla 1, 10 voltios. Aquí cae de voltaje I por R. I por 2,5 es 2,5I. 10 menos cae 2,5I sub 1. Aquí caen menos 10 I sub 2, I sub 1, y aquí caen menos 2,5 I sub 1. Me falta aquí en esta resistencia, aquí esto cae el voltaje, pero esto sube porque va en dirección contraria, es más 10 I sub 2. Agrupo esto aquí, me queda menos 10 menos 15 I sub 1, más 10 I sub 2, igual a este lo paso restando menos 10. Y luego en la malla 2 tengo, la verdad es que lo podemos simplificar, voy a simplificarlo ya, divido todo entre 5, y me queda menos 3 I sub 1, más 2 I sub 2, igual a menos 2. 2 por 5, 10, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. Y en la malla 2, que es esta de aquí, empiezo por aquí, menos 5 I sub 2, voy por aquí, menos 5 I sub 2, y voy por aquí, menos 10 I sub 2. Y aquí, como en dirección contraria, más 10 I sub 1. Y esto de que es igual a 0, no hay ninguna fuente de voltaje. Menos 5 es menos 10 es menos 20, y supongo primero 10 I sub 1, el menos 10 I sub 2 igual a 0. Aquí esta no hacía falta simplificarla porque utilizo directamente esta de aquí. Sumo ahora esta con esta, que ya me quedan 10 menos 10 se me van el I sub 2 y me queda menos 15 más 10 me da menos 5 I sub 1, el más 10 y el menos 10 se van y menos 10, menos 10. De tal manera que I sub 1, intensidad 1, es menos 10 entre menos 5 igual a 10 entre 5, 2. Como esto está en K y voltios miliamperios. Me falta ayer I sub 2 con cualquiera de estas. Menos 3 I sub 1, que es menos 6, 3 por 2, 6, más 2 I sub 2 igual a menos 2. El 2 I sub 2 igual a menos 6 pasa más 6, menos 2 más 6 da más 4, I sub 2 igual a 4 entre 2 igual a 2. No, aquí me equivoco en algo. Menos 3 por I sub 1, menos 6 más 2 I sub 2 igual a menos 2. Menos 6 pasa con más 6, 6 menos 2 es 4 positivo, 2 I sub 2, a ver un momento. Tenía un error, por eso no me salía, aquí me he equivocado. No es 10 I sub 1, sí, pero esto es menos 20 I sub 2. Menos 20 I sub 2, de tal manera que esto lo borro todo y me queda que I sub 1 es, entonces este es el menos 20 I sub 2, entonces esto tengo que multiplicarlo por 2 para que se me anule con este de aquí
y entonces, bueno, no lo voy a resolver directamente. Esto digo está mal hecho. Y me queda que I sub 1 igual a 1 miliamperio y despejando el otro I sub 2 0,5 miliamperios. Entonces vamos a comprobar que nos da lo que nos da en el otro caso. I sub 1 1 miliamperio es este de aquí. Pues voy a sustituir aquí los valores por, tenemos aquí 1 miliamperio, en este sentido, en el sentido positivo en el que hemos dibujado, y en cambio I sub 2 es 0,5 también en el sentido que lo hemos dibujado. Entonces aquí tenemos el 0,5, 0,5 y 0,5. Ahora en la resistencia que comparten dos mallas, 1 a la derecha y 0,5 a la derecha, queda 0,5 a la derecha. Entonces calculamos los voltajes. 1 por 2,5, 2,5 voltios de caída. 0,5 por 5, 2,5 voltios de caída. 0,5 por 5, 2,5 voltios de caída. 1 por 2,5, 2,5 voltios de caída. Y aquí 10 por 0,5, 5 voltios de caída. Hemos dicho que aquí teníamos los 0 voltios. Menos más, aquí la fuente de voltaje suma 10 voltios. Aquí tendré 10 voltios respecto de tierra. Pongo el multímetro entre aquí y 10 voltios. Aquí caen 2,5. 10 menos 2,5 me quedarán 7,5 voltios. 7,5 menos 2,5 aquí me quedarán 5 voltios, que es los mismos que hay aquí. 5 menos 2,5 me quedan 2,5 y 2,5 menos 2,5, 0. Y luego vemos que aquí en este brazo de 7,5 a 2,5 caen 5 voltios, que también es correcto. Y lo que hemos ido antes, que el voltaje A de Thevenin es 5 voltios, lo mismo que he hecho de esta manera.